En Hamburgo empezaron yendo a clubs como el Top Ten, perfeccionando su estilo musical con bastante éxito. Fueron deportados cuando rompieron un contrato con el dueño de su antiguo club, y este, en venganza, dijo que George era menor de edad, por lo que fue deportado a Liverpool, junto con Pete y Paul, ya que una semana después provocaron un incendio con un preservativo. George regresó un mes después. Stuart formaba parte de la banda, era el bajista, aunque su verdadera vocación era ser pintor. Al conseguir una beca en Hamburgo, se quedó allí con Astrid, su novia alemana, que le sacó fotos a los Beatles en su estancia allí, y les cortó su característico peinado. Tras ser deportados, los Beatles volvieron a Hamburgo diversas veces, pero cada vez se fueron haciendo más famosos en el Café Club, que está en Liverpool. Allí, Brian Epstein, un dueño de una tienda de discos, se ofreció a ser su manager y les consiguió varias pruebas en discográficas que resultaron ser sin demasiado éxito, y les hizo volver a Hamburgo. Cuando George cumplió la mayoría de edad, regresaron juntos a Hamburgo, encontrándose con la mala noticia de que Stuart, a causa de una pelea que años más tarde le causaría una hemorragia cerebral, acabaría con su vida. Mientras estaban en Hamburgo, Brian les consiguió una prueba con George Martin, que al fin tuvo éxito y consiguieron sacar su primer single, Love Me Do, que llegó al puesto 17. Con el sustituto de Pete, Ringo Starr, poco a poco fueron sacando más singles, hasta llegar a sacar un disco y conquistar el corazón de Inglaterra y más tarde de América con numerosas giras y conciertos. Lo que en un principio ser una banda callejera que tocaba en clubes de mala muerte en Hamburgo, acabó considerándose una de las bandas más exitosas de rock de todos los tiempos.